Cuando ves este tipo de imágenes, ¿qué representan? ¿Qué mensaje transmiten? ¿Qué tipo de ideología se está celebrando? Ahora te pregunto esto como cristiano. ¿Cómo puedes escuchar a un artista que usa imágenes diabólicas en sus actuaciones o en sus videos? Existe una creciente conciencia y preocupación por el lado oscuro de la industria del entretenimiento. Las referencias al ocultismo y la adoración satánica se han vuelto comunes. En este video me gustaría profundizar y discutir las cosas malignas y la agenda satánica detrás de mucha de la música secular. ¿Deberían los cristianos escuchar música secular? ¿Deberían los cristianos ver cualquier cosa que sea producida por la industria del entretenimiento? Bueno, en este video vamos a examinar el lado oscuro de la música y el entretenimiento. Aquí hay algunas letras de un rapero de renombre mundial, Eminem, en una canción llamada Evil, malvado. Él dice, "Evil, yeah, I'm so evil, rotten to the core, a twisted cerebral, I'm so evil, so evil. It's obvious that I'm not like other people." Malvado, sí, soy tan malvado, podrido hasta el núcleo, un cerebro retorcido, soy tan malvado, es obvio que no soy como otras personas. Luego, en una canción llamada Lucifer, dice, "Now my followers are like a satanic cult. Yeah, they listen to me like when Manson spoke. At least that's what it seems like. And I'm Lucifer, Andres, the producer for the Antichrist. Ahora mis seguidores son como un culto satánico, sí, me escuchan como cuando Manson hablaba, al menos eso parece, y soy Lucifer, Idris, el productor para el Anticristo. Este es solo un artista, pero simplemente estoy dando algunos ejemplos que ilustran cuán agresivo es el espíritu del Anticristo operando en este mundo. Muchas cosas son lanzadas, aceptadas e incluso celebradas en este mundo cuando en realidad estas cosas son anti-Dios. La Biblia nos advirtió en 1 Juan 4:3 diciendo, "Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo." Uno de los nombres más grandes en la música en este momento es Taylor Swift. Ella es una de las artistas más vendidas del mundo, pero por un momento, echemos un vistazo a las letras de algunas de las canciones en su álbum más reciente. En la canción titulada Guilty as Sin, culpable como el pecado, algunas de las letras dicen, "What if I roll the stone away? They're going to crucify me anyway. What if the way you hold me is actually what's holy? If long-suffering propriety is what they want from me, they don't know how you've haunted me so stunningly. I choose you and me religiously. ¿Qué pasa si ruedo la piedra? Me van a crucificar de todos modos. ¿Qué pasa si la forma en que me sostienes es en realidad lo que es santo? Si la propiedad de sufrimiento prolongado es lo que quieren de mí, no saben cómo me has perseguido tan asombrosamente. Te elijo a ti y a mí religiosamente." Y luego en la canción Pero papi, lo amo, dice, "Acabo de aprender que estas personas solo te elevan para encerrar." Saras y Hannah, en su mejor traje de domingo, agarrando sus perlas, suspirando que un desastre. "Acabo de aprender que estas personas solo te crían para enjaularte." Sara y Hannah, en su mejor atuendo dominical, agarrando sus perlas, suspirando, ¡qué desastre! Hay quienes dirán que es solo música, o que las letras no importan tanto. Bueno, déjame traer este artículo a tu atención. Premier Christianity informó lo siguiente, y cito, "Es cierto que Swift se ha referido a sí misma como cristiana y ha cantado sobre orar a Jesús. El problema es que hay muchos temas de la nueva era y ocultos que aparecen no solo en sus letras, sino también en sus páginas de redes sociales y durante sus presentaciones en el escenario. Esto ha llevado a afirmaciones del ex cantante de Boyzone, Shane Lynch, de que Swift realiza rituales satánicos en el escenario. En una entrevista con el periódico irlandés Sunday World, Lynch dijo de Swift, "Ves uno de sus espectáculos
y tiene 2 o 3 rituales demoníacos relacionados con los pentagramas en el suelo y todo tipo de cosas en su escenario. Hay otras razones para estar preocupado también. Swift hace un símbolo de cuernos del diablo mientras interpreta la canción Cruel Summer, que hace referencia a su interés amoroso sonriendo como un diablo en el video musical de su canción Willow. Están vestidas como un aquelarre de brujas en el bosque, usando túnicas negras y llevando orbes dorados. La canción ha tenido un par de remixes, como La Bruja Solitaria y La Bruja Danzante. El sauce es un material tradicional para hacer varitas mágicas. Su canción, Karma, glorifica el concepto no cristiano de tener que vivir múltiples vidas para compensar nuestras malas acciones. Las imágenes en sus canciones representan a Karma como un dios. Todo esto ha llevado a algunos cristianos a especular si Swift es una bruja o incluso una satanista. Ahora bien, Swift es solo un ejemplo entre muchos otros. Hoy en día, muchos artistas, tanto jóvenes como mayores, hablan abiertamente sobre su participación en la brujería de la nueva era y en el ocultismo. La juventud desensibilizada de hoy en día ve estos anuncios como más iluminados que peligrosos o repulsivos. Vanessa Hudgens, una estrella de Disney que participó en televisión y películas, le dijo a la marca multimedia Nylon en abril de 2023 que siempre se ha sentido atraída por la brujería. Dijo valientemente sí cuando le preguntaron si se sentía como una bruja, añadiendo: siempre me he sentido atraída por la oscuridad y lo desconocido, así como por la herbolaria desde que era una niña. Hudgens le contó al reportero que tuvo su despertar mientras filmaba una de las películas de Intercambio de Princesas, y que para ella ser una bruja significa conectarme con mis ángeles, mis ancestros, mis guías espirituales, mi brigada espiritual. También reveló que tiene el don de la visión y que ha visto fantasmas desde que puede recordar. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué los padres conservadores y los cristianos deberían estar preocupados por lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento? Tal vez no estés familiarizado con las películas, programas de televisión o actores que he mencionado hasta ahora. Quizás pienses que este tema no te concierne, que no ves ni apoyas ese tipo de programas de televisión, películas o escuchas música con temas oscuros. ¿Deberías estar preocupado por esto? La respuesta es absolutamente sí. En Ezequiel 33 leemos que Dios desea que las personas buenas, su pueblo, sean vigilantes. El término vigilantes se refiere a una persona que se preocupa por el bienestar de los demás, especialmente por su bienestar espiritual. Necesitamos discernimiento, y creo que otro término para discernimiento es insight espiritual. Tienes una visión espiritual cuando consideras qué tipo de atmósfera está creando esta película, este programa o este juego. Considera si la música que estás escuchando glorifica a Dios o te aleja de Él. El insight espiritual te hará hacerte preguntas sobre el artista, su vida y sus creencias. Cada creyente debería tener una medida del Espíritu Santo para ayudarle a discernir decisiones y elecciones en la vida cotidiana. En el mundo de hoy, la creciente coqueteo con el mal, la creciente aceptación de la brujería, el ocultismo, el satanismo y el reino espiritual oscuro solo pueden conducir al desastre. Esto envenena la mente y el alma. Satanás es el titiritero de todo esto. Como el veneno en la manzana de la historia de Blancanieves, él disfraza lo que es malo y peligroso para que parezca encantador y bueno. Hace esto de muchas maneras, incluyendo el uso de técnicas de desensibilización, envolviendo contenido oscuro en comedia y usando actores jóvenes y populares, y artistas musicales para decir que no es gran cosa. Hoy en día, muchos dicen que pedir guía, poder o energía del lado oscuro está bien.
Insisten en que no es peligroso, que no es un problema, pero es peligroso. Y sí es un problema. Cuando jugamos con fuego nos quemamos. Es tan simple como eso. La Biblia dice que Satanás es un maestro del engaño, siempre buscando maneras de atraparnos y alejarnos de la verdad y la luz de Dios. El trabajo de Satanás es robar, matar y destruir. Se le llama el destructor. Él robará tu alegría, destruirá tu felicidad, tu familia y arruinará tu vida si le das la oportunidad. ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre esto? Nos advierten que no debemos darle a Satanás ninguna oportunidad. Además, la Biblia tiene mucho que decir cuando se trata de la brujería o de aquellos que están interesados en actividades paranormales. En Deuteronomio 18, 9 a 12 se nos dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a seguir las prácticas abominables de esas naciones. No se hallará entre vosotros quien practique adivinación, ni quien haga predicciones, ni quien interprete presagios, ni hechicero, ni encantador, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable para el Señor. Y en Zacarías 10:2 se nos advierte: los ídolos de la casa hablan mentiras, los adivinos ven falsedades y cuentan sueños vanos. Por eso el pueblo vaga como ovejas, afligidos por falta de pastor. Finalmente, el apóstol Juan escribió en 1 Juan 4: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos adherirnos al desafío bíblico de huir del mal, no mirarlo, como escribió el profeta Habacuc. Recuerda, Satanás es el gran engañador. Es un experto en hacer que lo peligroso parezca inofensivo y que las cosas oscuras parezcan atractivas. Es un mentiroso. Su intención es engañar, destruir y alejarte de donde Dios quiere que estés. Las Escrituras llaman a los creyentes a ser santificados, a estar en el mundo, pero no ser parte de él, a ser diferentes y no involucrarse en aquello que no honra al Señor. Al considerar este desafío en esta enseñanza, déjame dejarte con estas palabras del apóstol Pedro. Él escribe en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La música gospel de hoy suena muy diferente a cómo sonaba la música gospel hace 50 años. En uno de sus sermones, R.C. Sproul dijo lo siguiente: ¿es nuestra adoración ligera o tiene peso? ¿A quién estamos adorando? ¿A alguien ligero o a alguien que tiene peso? No tengo ningún problema con la música contemporánea. Por favor, confíen en mí en eso. Yo mismo he escrito himnos, y como aún estoy vivo, se podrían llamar contemporáneos en cierto grado. No creo que haya nada de malo en la música nueva. El problema no es la diferencia entre música antigua y nueva, sino entre buena música y mala música, entre música con sustancia y música frívola, que es tan ligera que puede ser entretenida por un momento, pero tarde o temprano la gente dirá: ¿no hay nada más? Creo que el punto que está tratando de hacer es que la adoración adecuada, la adoración real, o más bien, la adoración pura, tiene sustancia en el sentido de que no se trata de tu entretenimiento, sino que todo es sobre Dios y glorificarlo. Si escuchas mucha de la música gospel de hoy, notarás que habrá excelentes músicos tocando los instrumentos. La canción tendrá una melodía brillante, pero no se glorifica a Dios. No hay una reverencia profunda al Señor. Me recuerda una historia que escuché sobre una cruzada masiva que tuvo lugar en Sudáfrica a principios de la década de 2000. El equipo de adoración se había dividido en dos grupos.
Un grupo dirigía la sesión de adoración en el servicio de la tarde y el otro grupo lideraba el servicio de la noche. Ahora bien, el grupo que lideraba el servicio de la noche tenía a los mejores vocalistas, a los músicos más profesionales, y por eso tenían el servicio principal en la noche. Pero el pastor notó que durante la sesión de adoración de la tarde, más personas parecían ser movidas a orar, a arrepentirse y a adorar a Dios. También había una gran diferencia en la atmósfera entre el servicio de la noche y el servicio de la tarde. Entonces, el pastor investigó y descubrió que el equipo de adoración de la tarde había estado ayunando todos los días durante una semana porque tenían un profundo anhelo por la presencia de Dios. Y esa era la diferencia. No eran las voces, ni los instrumentos, ni siquiera el talento, sino el hambre de Dios lo que marcaba la diferencia. Cuando el equipo subía al escenario, había una verdadera sustancia en su música. R.C. Sproul también dijo algo interesante cuando se trata de música contemporánea. Dijo que una de las cosas que escucha todo el tiempo cuando habla sobre este tema es que la gente se enfoca demasiado en el estilo y no en el propósito. Es esencial recordar que la música que usamos para adorar a Dios no debería ser solo para nuestro disfrute personal, sino que debería enfocarse en glorificar a Dios y en reflejar nuestro respeto y reverencia hacia Él. Es importante distinguir entre música que tiene sustancia espiritual y música que es simplemente entretenimiento pasajero. Adoro con mis amigos que han estado en desacuerdo con mis puntos de vista sobre la adoración y hablamos al respecto. Ellos me dicen, RC, tenemos que ser capaces de alcanzar a la generación X. La música antigua no funciona, no les gusta. Yo les respondo que no la conocen. Luego les pregunto, ¿pueden imaginar diseñar la adoración para una sola generación de personas? Una de las grandes cosas sobre la historia de la Iglesia y las grandes liturgias del pasado es que trascienden los siglos, alcanzan a todas las clases sociales y a todos los grupos de edad. La Iglesia no fue inventada solo para los adolescentes, es para todo el cuerpo corporativo. Esto es algo muy cierto. Mira canciones como Amazing Grace o What a Friend We Have in Jesus o incluso It is Well with My Soul. Estos himnos no solo resuenan con una generación, sino que todos, desde los jóvenes hasta los mayores, pueden identificarse con esta música. Y creo que la razón de esto es porque este tipo de música no fue creado para atraer a las personas, sino para adorar a Dios. R.C. Sproul luego hizo referencia a la historia de Caín y Abel. Para aquellos que no están familiarizados con la historia, Abel cuidaba de los rebaños y Caín trabajaba la tierra. Con el tiempo, Caín trajo algunos de los frutos de la tierra como una ofrenda al Señor, y Abel también trajo una ofrenda, las partes más gordas de los primeros nacidos de su rebaño. El Señor miró con favor a Abel y a su ofrenda, pero no miró con favor a Caín y a su ofrenda, por lo que Caín se enojó mucho y su rostro se mostró abatido. Todos sabemos lo que hizo Caín después de esto, ya que cometió el primer asesinato en la tierra. Sobre esto, R.C. Sproul dijo, lo primero que aprendemos de este texto es que Dios no acepta todas las formas de adoración que se le ofrecen y necesitamos saber eso. Es un pensamiento aterrador, porque ¿qué pasa si tu adoración no es aceptable para Él? ¿Qué pasa si tu adoración es ofensiva para Él? ¿Qué pasa si mi adoración le desagrada? Pues déjame responder a esa pregunta. No es solo una pregunta retórica, damas y caballeros. Si mi adoración le desagrada, entonces tengo que cambiar mi forma de adorar y descubrir qué tipo de adoración es agradable para Él. Piensa en la importancia de la música en tu propia vida. La música suaviza nuestros corazones y permite que Dios nos hable. La música es un canal de bendición divina, consuelo y fortaleza. Incluso en las profundidades del sufrimiento, podemos volver nuestros corazones y voces a la hermosa música provista por la mano de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a considerar el poder de la música?
¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que escuchas una canción en la radio y luego te encuentras recordando cosas de tu vida o incluso experimentando emociones de cuando escuchaste la canción por primera vez? La música es una fuerza poderosa, capta nuestra atención, toca nuestros corazones y cambia nuestras almas. Mientras investigaba sobre los efectos de la música, encontré algunos puntos increíbles sobre su impacto emocional, psicológico, fisiológico e incluso espiritual en una persona. Por ejemplo, aquí tienes solo algunos puntos. Escuchar música disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que reduce la ansiedad, provoca que tu cerebro libere dopamina, la sustancia química del bienestar en tu cuerpo. Puede ayudarte a quedarte dormido más rápido, a despertarte con menos frecuencia durante la noche y a sentirte más descansado por la mañana. La música promueve la producción de un anticuerpo llamado inmunoglobulina, que ayuda a tu sistema inmunológico y puede incluso atacar virus y bacterias. La música hace que los vasos sanguíneos se expandan, aumentando el flujo sanguíneo y mejorando la salud cardiovascular. Muchos de los eventos más importantes de nuestras vidas están asociados con la música. Las parejas tienen su canción, que generalmente se refiere a una pieza musical que ha sido particularmente significativa para su relación. El poder de la música se muestra de otras maneras también. La música ha sido utilizada en el campo de batalla para elevar la moral y dar a los soldados la fuerza emocional para luchar. La música no es un asunto que deba tomarse a la ligera. Te sorprenderás de la diferencia que la música de adoración puede hacer en tu hogar. Crea una atmósfera que da la bienvenida a la presencia del Espíritu Santo y, en consecuencia, la paz que solo Dios puede traer. Toda la música es inspiradora de una manera u otra. Algunas músicas inspiran trabajo, otras inspiran amor y algunas inspiran adoración. La música inspiradora de adoración revela a Dios y nos señala hacia Él. La música está destinada a ayudarnos a adorar con todas nuestras fuerzas. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste con todas tus fuerzas? ¿Qué tipo de atmósfera podemos crear si comenzamos a adorar sinceramente a Jesucristo? ¿Qué tipo de atmósfera podemos crear si comenzamos a hablar, leer, escuchar y tocar la palabra de Dios? Éxodo 33:14 dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios dijo, iré contigo y te daré descanso. Cada vez que oramos, cada vez que abrimos la palabra de Dios, cada vez que abrimos nuestros corazones en adoración, estamos creando una atmósfera. Estamos invitando la maravillosa presencia de Dios a manifestarse entre nosotros, y cuando lo hace, tiene un poder transformador. La presencia de Dios aleja todo espíritu maligno e impuro, expulsa las influencias demoníacas, trae paz y avivamiento, despierta nuestro espíritu y llena nuestros corazones de gozo. ¿Alguna vez has notado que tu entorno y tus alrededores tienen influencia sobre ti? Tal vez hayas experimentado cómo te comportas de manera diferente dependiendo de las personas con las que estás. Podemos ser muy religiosos entre amigos religiosos, parecer muy devotos cuando estamos entre verdaderos guerreros de oración y ser muy seculares entre amigos seculares. Esto ocurre porque, como seres humanos, somos fácilmente influenciados. Somos muy moldeables y nos adaptamos fácilmente a diferentes situaciones, ambientes y personas. Es cierto que algunos son mejores en esto que otros, pero el principio sigue siendo el mismo. Por eso la Biblia nos advierte sobre cómo las malas compañías corrompen las buenas costumbres, porque podemos ser influenciados por quienes nos rodean. También somos fácilmente influenciados por nuestros sentidos. En otras palabras, las cosas que vemos, escuchamos, olemos, probamos y tocamos influyen y moldean nuestras vidas de maneras que en su mayoría no notamos. Ahora bien, si las fuerzas espirituales quisieran tratar de influenciarte, ¿qué métodos crees que usarían? Por supuesto,
Tratarían de influenciarte a través de tus sentidos, a través de lo que ves, escuchas e incluso lo que hueles, pruebas y tocas. Si eres un poco escéptico acerca de cómo podrías ser influenciado espiritualmente a través de los olores, sabores y tacto, solo necesitas observar algunos de los rituales ocultos que existen, los cuales involucran todo tipo de actividades contrarias a Dios. Lo interesante de nuestros sentidos es que son portales espirituales abiertos. En otras palabras, tanto las fuerzas espirituales buenas como las malas pueden acceder a nosotros a través de esos medios. Según lo que decidamos permitir que entre a través de nuestros sentidos, podemos alimentar tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros. Podemos alimentar a nuestro espíritu que tiene hambre y sed de Jesucristo, o podemos alimentar a la carne, al hombre carnal que anhela el placer y el beneficio propio. Para estar preparados para la guerra espiritual, necesitamos entender cómo las personas permiten que el diablo acceda a sus corazones, mentes, cuerpos y hogares. ¿Cómo creamos espacio para que él opere en nuestras vidas? La respuesta es bastante simple: lo dejamos entrar. El diablo no puede acceder a una puerta cerrada, pero una puerta abierta es una invitación. Algunas de las puertas que dejamos abiertas para el diablo son las cosas que vemos y observamos. Consumimos más contenido mediático que cualquier otra generación en la historia. Con la abundancia de servicios de streaming, tenemos acceso a más programas, películas y contenido que nunca antes. Pero gran parte de ese contenido es algo que como creyentes nunca deberíamos ver. Gran parte del contenido mediático está lleno de violencia, sexo y otras cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Un estudio mostró que el estadounidense promedio ha visto 200.000 actos de violencia en televisión antes de cumplir 18 años. ¿Qué tipo de influencia podría tener el diablo sobre ti con ese nivel de exposición? La desensibilización, un sentimiento de que no es tan malo, tal vez. Tal vez te prepara para no tener tantos problemas con el comportamiento violento de los demás. O tal vez empiezas a justificar tus propios actos de violencia. Piénsalo. ¿Podría el diablo realmente intentar desensibilizarte para que toleres actos sexuales fuera de los parámetros que Dios ha establecido? Sí, podría. ¿Podría cambiar la misma estructura celular de tu cerebro a través de lo que estás viendo repetidamente? Sí, podría. Le damos acceso al diablo a todo eso, por lo que permitimos entrar a través de nuestros ojos. El Internet proporciona otro camino a través del cual nuestros ojos nos dan acceso al diablo. Numerosos estudios han concluido que las redes sociales son una de las principales causas de infelicidad en el mundo. A través de esta herramienta poderosa, el Internet, Satanás ha logrado ganar terreno, exponiendo nuestros ojos a indignidades, violencia y pornografía. Te sorprenderías al descubrir cuántas personas se ven afectadas por esto. Muchas personas sufren de ansiedad y depresión provocadas por las redes sociales. Para muchos de nosotros, los ojos son el principal y más poderoso canal que Satanás utiliza para entrar en nuestros hogares y vidas. Otro método poderoso que el enemigo usa para ganar terreno en nuestras vidas es a través de lo que escuchamos. La música es un medio espiritual muy fuerte que puede abrirnos para recibir el Espíritu de Dios o el del enemigo. Al igual que con el contenido visual, la tecnología musical ha avanzado enormemente, dándonos acceso a más música que nunca antes en la historia. Si estás en alguna plataforma de música en streaming, literalmente tienes acceso a casi todas las canciones que se han grabado. Sin embargo, al igual que el contenido visual, gran parte de la música popular no es edificante ni positiva. En cambio, está llena de violencia, sexo promiscuo, espíritus rebeldes y lenguaje vulgar. Cualquiera que escuche música sabe que es una experiencia espiritual,
La música tiene la capacidad de llegar a lo más profundo de nosotros de una manera que otras cosas no pueden. El diablo definitivamente usa este medio para acceder a nuestros corazones y mentes. Otros métodos a través de los cuales el diablo obtiene acceso a nuestras vidas son las amistades y relaciones poco saludables que nos llevan por caminos alejados de Dios y hacia prácticas impías. ¿Cuántos jóvenes recurren a las drogas y al alcohol debido a la presión de grupo? ¿Cuántos empiezan a participar en prácticas sexuales pecaminosas por la influencia de malas compañías? Este es otro canal por el cual el diablo gana terreno. Muchas personas no se dan cuenta de que lo que consumimos, lo que vemos y escuchamos continuamente, tiene un efecto espiritual en nosotros. Algunas de estas cosas que consumimos nos desconectan y apagan nuestra sensibilidad espiritual, volviéndonos complacientes, cómodos y ciegos a las trampas del enemigo. Esto nos coloca en un estado de vulnerabilidad ante los ataques e influencias del diablo. Sin embargo, las cosas piadosas, como la palabra de Dios, la oración y escuchar la palabra de Dios, trabajan para fortalecer y avivar nuestro espíritu. Esto, a su vez, nos convierte en cristianos más fuertes, valientes y vigilantes contra el enemigo. Entonces, ¿cómo nos protegemos de la influencia del diablo? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos cuidar las puertas de nuestros sentidos y consumir solo aquellas cosas que sean puras, piadosas y que dirijan nuestras mentes y corazones hacia Dios. De la misma manera en que el diablo puede acceder a nosotros a través de nuestros sentidos, Dios también puede hacerlo si nos ponemos en posición de escucharlo. Si consumimos contenido que sea edificante, inspirador y que nos fortalezca en lugar de destruirnos, podemos acercarnos más a Dios. Si escuchamos música que glorifique a Dios y que nos brinde esperanza y alegría, también podemos acercarnos más a Él. Si se utilizan para propósitos santos, estas cosas nos protegerán de las influencias del enemigo. Sigamos el consejo de las Escrituras y dirijamos nuestras mentes hacia lo que es puro, amable, digno de elogio y de buena reputación. Entonces, nuestras mentes estarán fortalecidas contra cualquier ataque del enemigo. Como cristianos, creemos que Dios puede y suele advertirnos cuando estamos en peligro o cuando necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. A menudo, Dios nos advierte a través de las Escrituras. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para guiarnos y advertirnos sobre posibles peligros y trampas. En 2 Timoteo 3:16-17, la Biblia dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». La palabra de Dios nos da varias advertencias respecto a cada área de nuestra vida. Cuando se trata de tu corazón, la palabra de Dios te dice que lo guardes con diligencia, porque de él mana la vida. Cuando se trata de las personas que te rodean, en Romanos 12, la palabra de Dios nos dice que hagamos todo lo posible para vivir en paz con los que nos rodean. Cuando se trata de tus pensamientos, la palabra de Dios nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando se trata de tu actitud, la palabra de Dios te instruye a ser humilde y a tener un espíritu de servicio hacia los demás. La palabra de Dios nos presenta las bienaventuranzas en Mateo 5, y cuando se trata de cómo debemos vivir nuestras vidas, la Biblia contiene varias advertencias sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia, así como orientaciones sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios.
Para aquellos que viven en pecado, se nos advierte que la paga del pecado es la muerte. Para los que están llenos de orgullo, se nos dice que el orgullo precede a la caída. Para quienes viven en rebeldía, se nos exhorta a no endurecer nuestros corazones. Y para los que no perdonan, la Biblia nos advierte sobre los peligros del resentimiento y la falta de perdón. A lo largo de la palabra de Dios, se nos han dado estas advertencias, que tienen como objetivo guiarnos a lo largo de la vida y mantenernos en el camino correcto. Otra forma en que el Señor nos advierte es a través del Espíritu Santo. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo, quien nos guía y nos convence del pecado. En el Evangelio de Juan, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. El Espíritu Santo puede ser esa pequeña voz interior que te habla y te convence de que algo está mal en tu vida. John Piper, un conocido teólogo, dijo una vez que el Espíritu Santo es la forma en que Dios habla en nuestras vidas y nos dirige hacia el camino de la obediencia. Además de esto, Dios puede usar las circunstancias de nuestras vidas para advertirnos o guiarnos en una dirección diferente. Por ejemplo, podríamos experimentar una serie de contratiempos u obstáculos que nos dejan claro que estamos en el camino equivocado. O quizás Dios cierre una puerta que pensábamos que estaba abierta para nosotros. En Romanos 8:28, Pablo escribe: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Incluso las circunstancias difíciles pueden ser usadas por Dios para guiarnos hacia su voluntad para nuestras vidas. La mano de Dios está en cada detalle de nuestras vidas, ya sea que lo sintamos o no. Dios puede advertirnos de varias maneras, incluyendo a través de las Escrituras, del Espíritu Santo y de las circunstancias. Como cristianos, es importante estar abiertos a la guía de Dios y buscar su sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y podemos confiar en que Él nos guiará y nos advertirá en el camino. Dios no solo nos advierte, sino que también nos equipa para enfrentar los desafíos que se presentan en nuestra vida diaria. Una parte crucial de estar preparados es mantener una relación cercana y constante con Él. Esto implica no solo escuchar sus advertencias, sino también sumergirnos en la oración, en la meditación de la Escritura y en la comunión con otros creyentes. A través de estas prácticas fortalecemos nuestra fe y cultivamos una sensibilidad espiritual que nos permite discernir la dirección de Dios en medio de las pruebas y dificultades. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6:10-11 a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada una de estas piezas es esencial para protegernos de los ataques del enemigo y para asegurarnos de que estamos caminando en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Además, debemos recordar que la vida cristiana no es un camino solitario. Dios nos ha dado la comunidad de la iglesia como un lugar de apoyo y aliento. En Hebreos 10:24-25 se nos dice que consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La comunión con otros creyentes nos proporciona un sistema de apoyo en tiempos de necesidad y nos permite compartir nuestras cargas y celebrar nuestras victorias juntos. A medida que caminamos en la vida cristiana, también enfrentaremos momentos de duda y confusión. En esos momentos es crucial recordar que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Él ha prometido estar con nosotros siempre, guiándonos y sosteniéndonos. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: «No temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos dan la confianza para avanzar, sabiendo que no estamos solos y que Dios tiene el control. Es natural que a veces sintamos que nuestras oraciones no están siendo respondidas o que no podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. En esos momentos es importante recordar que Dios trabaja en su propio tiempo y de maneras que a menudo no podemos entender de inmediato. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza en Dios nos permite descansar en su soberanía y en su capacidad para guiar nuestras vidas de acuerdo a su propósito perfecto. La paciencia es una virtud que se cultiva a lo largo del tiempo, y es a través de las pruebas y dificultades que aprendemos a confiar más profundamente en Dios. Santiago 1:2-4 nos dice que debemos considerar un gran gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A medida que enfrentamos los desafíos de la vida, Dios usa esas experiencias para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para el cumplimiento de su voluntad. En última instancia, el objetivo de nuestra vida cristiana es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, ya sea en nuestras decisiones, en nuestras relaciones o en cómo respondemos a las adversidades. Debemos buscar siempre honrar a Dios y reflejar su amor y gracia al mundo que nos rodea. En Colosenses 3:17 se nos instruye: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es una llamada a vivir una vida que esté completamente alineada con los valores y principios del reino de Dios. Al continuar nuestro camino, recordemos que somos embajadores de Cristo, llamados a ser luz en un mundo oscuro. Esto significa que nuestras acciones, palabras y actitudes deben reflejar el carácter de Cristo. Al hacerlo, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también servimos como testigos de su amor y verdad a quienes nos rodean. Que cada día de nuestra vida sea una oportunidad para conocer más a Dios, para servirle con fidelidad y para crecer en nuestra relación con Él. Confiemos en que, sin importar las circunstancias, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, para su gloria y para nuestro bien. ¿Es Donald Trump el anticristo? Es común que la gente demonice a aquellos con creencias políticas diferentes, y referirse a alguien como el anticristo es esencialmente acusar a esa persona de ser la encarnación de Satanás. Algunas personas creían que el expresidente Barack Obama era el anticristo. Otros creían que el presidente George Bush era el anticristo debido a sus fuertes opiniones políticas. Aquellos que no están de acuerdo con las opiniones políticas del presidente Donald Trump ahora lo etiquetan como el anticristo. Esta demonización política está fuera de lugar, ya que los indicadores bíblicos de quién es el anticristo no tienen nada que ver con la política específica. Los cristianos en los Estados Unidos a menudo olvidan que el centro del fin de los tiempos se enfoca en Israel, no en los EEUU. Es posible que los Estados Unidos jueguen un papel en los tiempos finales o estén asociados con el anticristo. Quien se cree será el líder mundial durante ese periodo. Por lo tanto, la suposición de que la profecía bíblica se refiere únicamente a los Estados Unidos no tiene fundamento. Dejando de lado las distracciones, la pregunta sigue siendo: ¿podría Donald Trump ser el anticristo? Hay algunos argumentos en contra de esta idea. Los expertos en profecías bíblicas aún debaten sobre la etnia del anticristo. Existe la creencia de que el anticristo será del Medio Oriente,
ya que la gente lo consideraría el Mesías si fuera de allí. Algunas personas creen que el anticristo surgirá de un imperio romano revivido, que podría estar asociado con la Europa moderna. Donald Trump no es europeo, a menos que consideres a los EEUU como parte de Europa en términos de profecía bíblica, y tampoco es del Medio Oriente. Donald Trump afirma tener fe en Jesucristo y creer en Él como su Salvador, aunque cualquiera puede hacer tales afirmaciones. Es muy poco probable que el anticristo finja ser un seguidor de Jesucristo. Existen algunas similitudes entre los rasgos asociados con el anticristo en la Biblia y las características de Donald Trump, como su carisma, inteligencia y determinación. Cuando Trump habla, a menudo atrae multitudes de miles e inspira a millones. El anticristo, que liderará un gobierno mundial en los tiempos finales, debe poseer carisma, inteligencia y determinación. Se necesitará una persona así para engañar al mundo entero en los tiempos finales. 2 Tesalonicenses 2:11 dice: «Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira». Uno de los factores clave para identificar al anticristo es su relación con Israel. Según la Biblia, el anticristo hará un tratado de paz de 7 años con Israel, pero lo romperá después de 3 años y medio. Daniel 9:27 dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». El anticristo intentará cometer atrocidades en el Medio Oriente y aniquilar al pueblo elegido de Dios en todo el mundo. Donald Trump ha expresado su apoyo inquebrantable a Israel, prometiendo defender al país en caso de un ataque. Es posible que algún tipo de acuerdo entre Israel y los palestinos sea parte del pacto de paz de 7 años de los tiempos finales. Entonces, ¿es Donald Trump el anticristo? Muchos líderes mundiales comparten rasgos similares a las descripciones bíblicas del anticristo, no solo Trump. Hay serias dudas sobre si el anticristo puede ser una persona del Medio Oriente. En nuestra evaluación, es muy poco probable que Donald Trump sea el anticristo. Sin embargo, la respuesta final a esta pregunta es esperar y ver. Inserta cualquier otro nombre en esa pregunta y la respuesta sigue siendo la misma. 2 Tesalonicenses 2:3 dice que el anticristo, el hombre de iniquidad, será revelado cuando ocurra la rebelión. Será muy claro quién es cuando llegue el momento. Es nuestra responsabilidad ser sabios y discernir basándonos en lo que la Biblia dice sobre el anticristo, en lugar de especular y demonizar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Permítanme aclarar el verdadero significado del término anticristo. La palabra Cristo proviene del griego Christos, que corresponde a la palabra hebrea Mashiach, de la cual obtenemos Mesías. En otras palabras, cuando decimos anticristo, nos referimos a antimesías. En primer lugar, significa contra, por lo que el primer objetivo es trabajar en contra del verdadero Mesías. En segundo lugar, significa en lugar de, cuyo objetivo final es reemplazar al verdadero Mesías con uno falso. Esta operación se lleva a cabo en 2 fases. Cuando empiezas a entender esto, verás que el espíritu del anticristo está muy activo. En las enseñanzas de Juan leemos en 1 Juan 4:2-3, «En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». Al observar este pasaje junto con el citado anteriormente, podemos identificar 3 formas de anticristo. Primero, hay muchos anticristos que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad.
Segundo, hay un anticristo que es una persona específica y representa la manifestación final del espíritu del anticristo según las Escrituras. Al final de esta era, habrá un último y más malvado gobernante que será el anticristo y tendrá el mayor poder sobre la humanidad por un corto tiempo. La tercera forma es el espíritu del anticristo. Este espíritu trabaja a través de cada anticristo. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, podemos esperar que el espíritu del anticristo se intensifique y tendremos que enfrentarlo más frecuentemente. ¿Cómo unirá el anticristo a las naciones? El profeta Daniel lo describe de la siguiente manera. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, 7, 8 y 25. Según Daniel, el líder mundial será conocido por su elocuencia, la cual capturará la atención y admiración de todo el mundo. Daniel describe al anticristo como un orador carismático que hablará con arrogancia contra Dios. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan también lo describe como alguien que habla grandes cosas y blasfemias. Daniel además retrata al anticristo como un hombre de apariencia impresionante que será irresistible para las masas debido a su habilidad para hablar y su extrema buena apariencia. El apóstol Juan agrega que el anticristo requerirá que todos lo adoren y tendrá el poder de causar la muerte a aquellos que se nieguen a hacerlo. Además, en Apocalipsis 13, 1, 8, el anticristo es descrito como una bestia. Señales identificadoras de este espíritu. Juan ha enumerado 4 signos claros del espíritu del anticristo que emerge entre el pueblo de Dios. 1 Juan 2, 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El espíritu del anticristo siempre emerge de alguna manera en conexión con el pueblo de Dios, pero no pertenece realmente allí, y este hecho se revelará a su debido tiempo. La segunda característica de este espíritu es que niega que Jesús es el Mesías. Esto es evidente en 1 Juan 2:22, que dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Juan menciona la tercera marca. Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es importante entender que el espíritu del anticristo no niega la existencia de Dios. En cambio, el anticristo afirmará ser el representante de Dios. Lo que el espíritu niega es la relación entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. Según 1 Juan 4, la cuarta marca del espíritu del anticristo es negar que el Mesías ha venido. 1 Juan 4, 2, 3, Nueva Versión Internacional, dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y de hecho ya está en el mundo. Es probable que el grupo crea en un futuro Mesías, pero no acepte que el Mesías ya ha llegado. El anticristo será la encarnación final del espíritu del anticristo. Exploremos algunos pasajes de las Escrituras para entender los planes de Satanás. En Tesalonicenses, Pablo discute la aparición, revelación y manifestación del anticristo, así como los preparativos necesarios para el regreso del Señor. Estos dos temas están estrechamente conectados porque el acto satánico final, antes del regreso del Señor, será la revelación del anticristo. Pablo incluso dice que el Señor destruirá al anticristo con el brillo de su venida. La palabra griega usada para la segunda venida de Jesús es parusía. Pablo escribió una carta aconsejando a los cristianos que no se dejen perturbar por predicciones sobre el momento del regreso de Jesús.
Algunas personas estaban difundiendo información falsa, y Pablo quería advertir a otros que no la creyeran. Pablo continuó diciendo que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. El término apostasía proviene de la palabra griega apostasia, que significa un rechazo deliberado de la verdad revelada o una apostasía. Este versículo se refiere al anticristo con dos títulos. Primero es llamado el hombre de pecado o el hombre de iniquidad, ya que representa la máxima encarnación de la rebelión del hombre contra Dios y su rechazo de las leyes de Dios. También es llamado el hijo de perdición, aquel que está destinado a una eternidad perdida. Judas Iscariote es la única otra persona en el Nuevo Testamento que es referida como el hijo de perdición. Era un falso apóstol. Así que vemos tres nombres diferentes para el mismo ser: el anticristo, el hombre de iniquidad y el hijo de perdición. En Apocalipsis 13 se nos da otro nombre importante: la bestia. Este es parte de la visión que tuvo Juan, donde la bestia se refiere a una persona que surgirá y recibirá poder de Satanás, el dragón. Satanás da su poder a esta persona con el objetivo de dominar a toda la raza humana y convencer a la humanidad para que lo adore. Este ha sido el objetivo de Satanás durante siglos y ahora está muy cerca de lograrlo. En la visión de Juan, vio un rollo en la mano de Dios, pero nadie fue hallado digno de abrirlo, lo cual hizo llorar a Juan. Juan buscaba un león, pero el león es un cordero, lo cual es una contradicción deliberada. El gobernante elegido por Dios no posee la naturaleza de una bestia, sino que encarna las cualidades de un cordero y es exaltado por encima de todos porque sacrificó su vida. Eligió la humildad y la mansedumbre y no resistió a sus perseguidores. En estos tiempos presentes, creo que la Iglesia también debería demostrar la misma naturaleza. Hemos visto a personas adorando a la bestia y todos han sido convencidos de que es inútil resistir a la bestia. No estoy seguro de qué circunstancias convencerían a todo el mundo de que es inútil luchar. Pero con el nivel de tecnología y armamento, es posible que la situación descrita en esta visión pronto se convierta en una realidad. En Apocalipsis 13:7 vemos al anticristo actuar. También se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es importante recordar que hay aquellos que desafían abiertamente a Dios y no son enemigos secretos. Sacuden sus puños ante el Todopoderoso y tienen permiso para hacer guerra y vencer a los santos. Esto es un pensamiento sobrio y un recordatorio de que el cristianismo no se trata solo de victorias fáciles. Necesitamos probar estos espíritus para saber si son del anticristo. ¿Cómo podemos distinguir entre las enseñanzas verdaderas y falsas y reconocer el espíritu del anticristo? Según Juan, un profeta o maestro es el vehículo a través del cual habla un espíritu. Aquellos que enseñan la verdad están llenos del Espíritu de Dios y representan la voz de Dios, mientras que aquellos que difunden falsedades están promoviendo las doctrinas de demonios. 1 Juan 4:2 dice: todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Podemos preguntar si las enseñanzas de una persona reconocen que Jesucristo, que es completamente Dios y completamente humano, ha venido en la carne. Si la respuesta es sí, entonces podemos estar seguros de que el Espíritu de Dios inspira a esa persona. Por otro lado, si la respuesta es no, entonces debemos rechazar todas las enseñanzas de esa persona. El término anticristo significa contra Cristo. Aquellos que niegan que Jesús es de Dios están bajo la influencia del espíritu del anticristo.
Satanás, el adversario de Cristo, busca engañar a la gente para que tenga una visión falsa de Jesús. El espíritu del anticristo se opone a Cristo y enseña falsedades sobre él para distorsionar la verdad sobre Jesucristo. Corromper el Evangelio es difundir mentiras sobre Cristo y mantener a la gente en la oscuridad. Segunda Juan 1:7 dice: muchos engañadores han salido por el mundo que no reconocen que Jesucristo ha venido en carne. Cualquiera que sea así es el engañador y el anticristo. El espíritu del anticristo es como los pájaros que comen las semillas a lo largo del camino en la parábola de Jesús. Los incrédulos son cegados por el Dios de esta era, impidiéndoles ver la luz del Evangelio que revela la gloria de Cristo. Es el padre de las mentiras. Según la Biblia, habrá un futuro gobernante del mundo conocido como la bestia en el libro de Apocalipsis. Este individuo tendrá un poder inmenso y requerirá que otros lo adoren. Se caracterizará por su arrogancia y blasfemia y estará bajo la influencia de Satanás. Apocalipsis 13:5 dice: y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Es llamado el hombre de iniquidad, el hombre destinado a la destrucción. Se cree que el anticristo final será la manifestación última de las maldades de Satanás a lo largo de la historia. En los últimos tiempos, este anticristo encarnará toda la mentira y la perversión de la verdad que siempre ha promovido el espíritu del anticristo. Actualmente, el poder secreto del espíritu que encarnará al anticristo está operando en el mundo para traer confusión y engaño sobre la persona y la obra de Jesucristo. No hay necesidad de temer a pesar de la influencia generalizada del espíritu del anticristo. Juan nos recuerda que el espíritu de verdad reside en todos los creyentes y los protege del espíritu del anticristo. Tenemos maneras prácticas de distinguir el falso espíritu del anticristo del verdadero espíritu de Dios. Aquellos que están bajo la influencia del espíritu del anticristo son del mundo, comparten los mismos valores que el mundo y por eso el mundo los escucha. Por otro lado, aquellos que reconocen a Cristo tienen su espíritu de verdad y aceptan de todo corazón el mensaje de los apóstoles. El evangelio que los apóstoles predicaron no es ampliamente aceptado en el mundo, pero es precisamente este evangelio el que tiene el poder de salvar a través del espíritu de verdad de Dios. El trabajo del creyente es probar los espíritus cuidadosamente. Debemos ser sabios como serpientes e inocentes como palomas. Debemos ser cautelosos al aceptar el mensaje de cualquier predicador o maestro, basándonos en su reputación o credenciales y en su lugar. Escuchar atentamente lo que dicen sobre Jesús. El término anticristo es usado por el apóstol Juan 5 veces en las Escrituras, 2 veces en 1 Juan 2:18 y una vez en 1 Juan 2:22, 4:3 y 12 Juan 1:7. ¿Qué es exactamente el anticristo al que se refiere? Ha habido muchos anticristos, como dice 1 Juan 2:18, pero también viene el anticristo. Se revelará en su tiempo señalado, pues el misterio de la iniquidad, rebelión contra la autoridad divina y el próximo reinado de la iniquidad ya están en marcha, pero está restringido hasta que aquel que lo retiene sea apartado. Entonces se revelará el impío, el anticristo, y el Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca y lo destruirá con la manifestación de su venida. La venida del anticristo, el impío, será por la actividad de Satanás, acompañado de gran poder, todo tipo de milagros falsos, señales engañosas y maravillas falsas, todas mentiras y seducción ilimitada al mal con todo el engaño de la maldad para aquellos que están pereciendo porque no recibieron el amor de la verdad del Evangelio para ser salvos. Estaban espiritualmente ciegos y rechazaron la verdad que los habría salvado.
Por esto, Dios les enviará una influencia engañosa, una actividad de error y engaño para que crean en la mentira, para que todos sean juzgados y condenados quienes no creyeron en la verdad sobre su pecado y la necesidad de salvación a través de Cristo, sino que se deleitaron en la injusticia. Calvino creía que Pablo, sin embargo, no estaba hablando de un individuo, sino de un reino que sería tomado por Satanás para establecer un asiento de abominación en medio del templo de Dios. Está claro que el individuo referido como el hombre de pecado en este pasaje es alguien que ganará un poder significativo durante los últimos tiempos. Esta interpretación fue ampliamente aceptada por los primeros cristianos que creían que la figura se refería al anticristo, aunque no tenían una comprensión clara de la identidad específica de esta persona. Daniel describe tres individuos: el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, el rey de rostro feroz, Daniel 8:23, y el rey voluntarioso. Jesús se refirió a un individuo como el que viene en su propio nombre, Juan 5:43. Pablo describe al hombre de pecado como un individuo, no un sistema o una oficina. Leemos que se sienta como Dios en el templo. El término templo en griego antiguo se refiere específicamente al área más sagrada, no a todo el complejo del templo. Cuando un individuo entra en esta área, está esencialmente reclamando ser una deidad, lo cual es considerado un acto grave de blasfemia. La bestia o anticristo, descrito en Apocalipsis 13 y Daniel 7, es el segundo miembro de la Trinidad impía. El anticristo es alguien que se opone a Cristo. El prefijo anti también significa en lugar de, y ambos significados aplican al líder mundial. Se opondrá abiertamente a Cristo, mientras también se hará pasar por Cristo. El anticristo vivirá activamente a la altura de su temible nombre mientras lidera los ejércitos del mundo en la batalla de Armagedón. Perseguirá, torturará y matará al pueblo de Dios. Será el dictador más poderoso que el mundo haya visto, superando a dictadores pasados. Aunque el anticristo solo es mencionado 4 veces en la Biblia por ese nombre, aparece muchas más veces bajo varios alias. También es llamado el que trae destrucción, 2 Tesalonicenses 2:3, Nueva Traducción Viviente. El hombre sin ley, 2 Tesalonicenses 2:8, Nueva Versión Internacional. El hombre malvado, 2 Tesalonicenses 2:9, Nueva Traducción Viviente. La bestia, Apocalipsis 13:1, Nueva Versión Internacional. El príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, Nueva Versión Internacional. El rey de rostro feroz, Daniel 8:23, Nueva Traducción Viviente. Un maestro de intrigas, Daniel 8:23, Nueva Versión Internacional. Un hombre despreciable, Daniel 11:21, Nueva Traducción Viviente. Y un pastor inútil, Zacarías 11:16-17, Nueva Traducción Viviente. Cuando aparezca, la gente acudirá a él como moscas a la miel y harán cualquier cosa que él pida. El anticristo pasará de ser un líder regional a un líder global, luego a un dictador mundial tiránico y finalmente a una deidad. La bestia emerge del mar, simbolizando las naciones gentiles en la Biblia. También tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo que significa su asociación y posesión por Satanás. Según Apocalipsis 13:3, el anticristo sufrirá una herida mortal alrededor de la mitad de la tribulación, pero Satanás sanará milagrosamente su herida. Apocalipsis 13:3 dice: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia». Apocalipsis 17:8-14 dice: «La bestia que viste era y no es, y subirá del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será».
El mundo estará completamente cautivado por el anticristo después de este evento asombroso y adorarán a Satanás, así como al anticristo. Apocalipsis 13:4-5 dice: Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. El anticristo ganará confianza y, abandonando todas las pretensiones de ser un gobernante pacífico, blasfemará abiertamente contra Dios. Mateo 24:15 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Ha sido llamada la abominación desoladora. El falso profeta es el miembro final de la Trinidad impía, como se describe en Apocalipsis 13:11-18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Además, hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Esta segunda bestia surge de la tierra en lugar del mar. Aunque parece mansa y benévola, los cuernos indican que ejercerá poder. Jesús advirtió específicamente a los creyentes que estuvieran atentos a los falsos profetas que pueden parecer inocentes, pero pueden ser extremadamente destructivos. Mateo 7:15 dice: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El falso profeta es capaz de realizar grandes señales y maravillas, como hacer descender fuego del cielo. Apocalipsis 13:13 dice: Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El falso profeta erige una imagen del anticristo para su adoración, le da vida, exige que todos adoren la imagen y ejecuta a quienes se niegan a hacerlo. Apocalipsis 13:14-15 dice: Y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El falso profeta también obligará a todos a recibir una marca permanente, similar a cómo los esclavos en los días de Juan demostraban su total devoción al anticristo y su renuncia a Dios. Solo aquellos que tengan la marca podrán realizar negocios. Aceptar la marca resulta en la muerte eterna. Apocalipsis 14:10 dice: Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La Biblia deja claro que los humanos comprenderán completamente que al aceptar la marca, están aceptando no solo un sistema económico, sino también un sistema de adoración que rechaza a Jesucristo.
El número de la bestia se revela en Apocalipsis 13:18, 666. Satanás es el antidios, la bestia es el anticristo y el falso profeta es el antiespíritu. Esta trinidad impía perseguirá a los creyentes y engañará a muchos otros, haciéndolos perecer eternamente, pero el reino de Dios triunfará. Romanos 13:1 dice: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». La oración es un aspecto crucial de nuestras vidas, especialmente en lo que respecta a aquellos en posiciones de autoridad. La Biblia enfatiza la importancia de orar por los funcionarios del gobierno en todos los niveles: pastores, ancianos de la iglesia, juntas escolares, directores de escuela, empleadores y otros en posiciones de liderazgo. No oramos por nuestros líderes solo porque se nos manda a hacerlo. También tiene sentido práctico orar por ellos. Las acciones de nuestros líderes pueden tener efectos significativos en nuestras vidas diarias e influir en nuestras familias, iglesias, lugares de trabajo, ciudades y países. Cuando aquellos en autoridad están alineados con la voluntad de Dios, se vuelve más fácil vivir una vida pacífica y santa, como se menciona en 1 Timoteo 2:2. Cuando hombres malvados están en el poder, nuestras oraciones por ellos son igual de necesarias, como lo ejemplifican las últimas palabras de William Tyndale cuando fue quemado en la hoguera: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». No oramos por nuestros líderes solo para nuestro propio beneficio. El liderazgo puede ser una tarea agotadora. Santiago 3:1 dice: «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación». Los líderes tienen una gran responsabilidad hacia sus seguidores. A menudo son blanco de críticas y las personas a las que se acude en una crisis. Si están liderando bien, están viviendo sus vidas en servicio. Oramos por ellos porque reconocemos la grandeza de su tarea y porque estamos agradecidos por su disposición a liderar. ¿Cómo debemos orar por nuestros líderes? Si no estamos seguros de si nuestros líderes conocen a Jesús, nuestra primera oración debe ser por su salvación. Sin embargo, independientemente de su fe, también debemos orar por la voluntad de Dios en sus vidas. Debemos orar por la guía de nuestros líderes mientras nos dirigen. Oremos para que nuestros líderes sean sabios y discernientes y tengan consejeros útiles a su alrededor. Como cristianos, creemos que Dios ha colocado a nuestros líderes en autoridad sobre nosotros, Romanos 13:1, y podemos pedirle que los use según su voluntad. También debemos orar por su protección. Cuando oremos por pastores o líderes ministeriales, podemos pedirle a Dios que les dé fuerza en medio de la guerra espiritual y que permanezcan alentados en el Señor. También podemos orar por sus familias, que a menudo se sienten observadas y llevan una carga extra. En resumen, debemos orar para que nuestros líderes sigan la voluntad de Dios, apoyen a los que los rodean y beneficien a sus seguidores. En los capítulos 12-14 del libro de Apocalipsis se describen los últimos desastres que tendrán lugar. Será el momento más difícil para la Iglesia, ya que los poderes demoníacos tendrán un mayor control sobre la sociedad que nunca antes, aunque su control está a punto de romperse. Apocalipsis 12:14 introduce a 3 personas que forman una alianza para gobernar el mundo. Una de ellas es de origen angelical, un gran dragón y serpiente antigua, también conocido como Satanás o el Diablo. Apocalipsis 12:9 dice: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Las otras 2 son de origen humano, conocidas como las bestias o el anticristo. 1 Juan 2:18 dice:
Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. También se le llama el hombre de iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. También se le llama el falso profeta en Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Juntos forman una especie de trinidad impía, una horrible imitación de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Satanás es introducido en los problemas por primera vez desde las cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9 dice: he aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Los sellos y las trompetas han descargado sus cargas en la tierra mientras Satanás ha estado en el cielo como un ángel con acceso a los reinos celestiales. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Compáralo con Job 1:6-7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. La verdadera batalla entre el bien y el mal se libra en estos reinos celestiales, como cualquiera que entre en estos reinos a través de la oración descubrirá. Esta batalla entre ángeles buenos y malos en el cielo no durará para siempre, ya que las fuerzas son desiguales. El lado del diablo comprende 1/3 de la hueste celestial. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 2/3 están dirigidos por el arcángel Miguel, quien liderará a sus fuerzas hacia la victoria. El diablo será arrojado a la tierra, y más tarde será derrotado nuevamente y arrojado al abismo. Apocalipsis 20:3 dice: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Mientras tanto, en los pocos años que le quedan, su ira y resentimiento se enfocan en nuestro planeta, sin poder desafiar a Dios. Directamente en el cielo, Él declara la guerra contra el pueblo de Dios en la tierra. Es una acción de retaguardia llevada a cabo con la esperanza de preservar su reino en la tierra a través de gobernantes títeres, uno político y el otro religioso. Hasta ahora, el mensaje de Apocalipsis 12 es bastante claro, aunque requiere imaginación. Los 2 bestias llegan en Apocalipsis capítulo 13. La primera y más importante es una figura política, un dictador mundial que ejerce un régimen totalitario sobre todos los grupos étnicos conocidos. 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Nótese que anti en griego significa en lugar de, en vez de contra, lo que implica un falso en lugar de un competidor. El hombre de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2:3-4, dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre no reconoce ninguna ley superior a su propia voluntad, reclamando así divinidad y demandando adoración. La bestia es un ser humano que acepta la oferta satánica que Jesús rechazó. Mateo 4:8-9 dice: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Si Jesús hubiera aceptado, habría sido el anticristo. Él también es anticristiano en el otro sentido del prefijo. Tiene el poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7 dice: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Él los vence temporalmente, pero ellos lo conquistan eternamente. Apocalipsis 12:11 dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sus características son las de otras bestias feroces, leopardos, osos y leones. Parece venir de una federación de gobernantes políticos que ha ganado la atención del mundo a través de una recuperación asombrosa de una herida mortal, probablemente en un intento de asesinato. Su egoísmo blasfemo ha sido transmitido durante 42 meses. La segunda bestia refuerza su posición. Un colega religioso con poder sobrenatural que enfoca la adoración del mundo en su superior. Sus milagros engañarán a las naciones mientras ordena que caiga fuego del cielo y las imágenes del dictador hablen. Su apariencia será como la de un cordero, una oveja pequeña con solo 2 cuernos, lo que indicaría mansedumbre en lugar de parecerse a Cristo, ya que se contrasta con su habla de dragón. Su golpe maestro no será su exhibición de milagros, sino su dominio de los mercados. Solo aquellos que lleven un número especial en una parte visible de su cuerpo, mano o frente, podrán comerciar, y el número solo será marcado en aquellos que se involucren en la idolatría imperial. Judíos y cristianos, por lo tanto, serán excluidos de todo comercio, incluso en la compra de las necesidades básicas de la vida. El número 666 es el nombre en código del dictador. El capítulo 14 de Apocalipsis parece compensar estas escenas horribles al dirigir nuestra atención a un grupo de personas que se destacan en contraste con aquellos que se han dejado atrapar en el sistema. En lugar del nombre críptico de la bestia, llevan el nombre del Padre del Cordero en sus frentes. Otra característica que se recoge en Apocalipsis 22:4 dice: Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En lugar de mentiras arrogantes, son conocidos por su integridad en el habla y relaciones sexuales puras. Hay un poco de incertidumbre sobre su ubicación, ya sea en el cielo o en la tierra, pero el contexto favorece la primera opción debido a las canciones de alabanza de los seres vivientes y ancianos. Apocalipsis 14:3 dice: Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto parece repetir Apocalipsis 4:11. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando estos seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, lo adoran y arrojan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellos son solo un pequeño anticipo de una gran cosecha. Entonces, el punto puede ser que el número total de judíos preservados en la tierra es solo un número parcial de cristianos alabando en el cielo. Pero, ¿qué nos sucederá a nosotros, queridos hijos? Esta es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, incluso ahora han surgido muchos anticristos. 1 Juan 2:18. El falso profeta viene, pero incluso ahora han venido muchos falsos profetas. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hechos 13:6 dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, lo que un día será experimentado por toda la iglesia a escala universal, Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Odiados por todas las naciones ya está ocurriendo en entornos locales y regionales. Cualquier cristiano puede pasar por muchas tribulaciones antes de que todos pasen por la gran tribulación. Debemos estar preparados para los tipos de problemas que alcanzarán su punto máximo entonces, pero que pueden llegar ahora. El motivo principal para prepararnos para ser fieles bajo presión es poder enfrentarlos sin vergüenza. Oremos. Padre Celestial, gracias por darme una nueva mañana para levantarme y buscar tu rostro. Señor, eres maravilloso y me encanta pasar tiempo contigo. Eres la razón por la cual mi vida es tan buena como es. Me doy cuenta de que hay muchas formas en las que puedo ir con las decisiones que tomo, pero quiero seguir tu camino para mi vida. Busco tu rostro y deseo tu voluntad para mi vida. Por favor, ayúdame a reconocer tu guía y liderazgo, incluso en los detalles más pequeños. Te pido sabiduría hoy para saber cómo responder en cada situación que encuentre. Gracias por tu protección mientras avanzo en el día. Quiero ser una bendición para los demás. En el nombre de Jesús, amén. En conclusión, nuestra pregunta del día: ¿qué canciones de adoración mueven tu corazón más cerca de Jesús? Continuando con nuestra reflexión, es importante recordar que la adoración es una parte vital de nuestra relación con Dios. Las canciones de adoración no solo nos acercan más a Él, sino que también nos fortalecen espiritualmente, nos consuelan en tiempos difíciles y nos llenan de gozo y esperanza. Cantar alabanzas a Dios nos ayuda a enfocar nuestra mente y corazón en su grandeza y amor infinito. La Biblia nos instruye a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24.
Esto significa que nuestra adoración debe ser genuina y sincera, no solo una rutina o una actuación. Cuando cantamos con todo nuestro corazón, estamos ofreciendo a Dios un sacrificio de alabanza que es agradable a Él. Algunas canciones de adoración que tocan profundamente el corazón de muchas personas incluyen Alabaré, eres todopoderoso, cuán grande es Él, y aquí estoy. Estas canciones tienen letras que exaltan la grandeza de Dios, su poder, su amor y su fidelidad. A través de ellas, podemos expresar nuestra gratitud y nuestra dependencia de Él. Además de cantar, también podemos adorar a Dios a través de nuestras acciones diarias. Vivir una vida que refleja los valores del reino de Dios es una forma poderosa de adoración. La forma en que tratamos a los demás, nuestra integridad en el trabajo, nuestra generosidad y nuestra disposición a ayudar a los necesitados son todas formas de alabar a Dios con nuestra vida. En Romanos 12:1 se nos anima a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es nuestra verdadera y adecuada adoración. Esto significa que todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos y cada palabra que pronunciamos puede ser una forma de adorar a Dios. A medida que enfrentamos los desafíos y las pruebas de la vida, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros y nos da la fuerza y el valor para superar cualquier obstáculo. Al mantenernos enfocados en Él y en su palabra, podemos encontrar paz y esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Que nuestra oración diaria sea pedirle a Dios que nos guíe y nos dé sabiduría para que podamos vivir de una manera que le honre y le glorifique. Que nuestros corazones estén siempre llenos de gratitud y alabanza y que nuestras vidas reflejen el amor y la gracia de nuestro Salvador. Para concluir, preguntémonos nuevamente, ¿qué canciones de adoración nos acercan más a Jesús? Y mientras reflexionamos sobre esta pregunta, recordemos que la adoración no es solo una actividad dominical, sino un estilo de vida. Que nuestras vidas sean un testimonio continuo de la bondad y la grandeza de Dios, y que cada día encontremos nuevas formas de alabarle y adorarle con todo nuestro ser.